Muy buenas tardes, compañeros y profesora. En esta hermosa tarde voy a estar hablando sobre los beneficios y enfermedades de los microorganismos en las plantas. Mi nombre es Wander Santana, matrícula 2019-0406, y el nombre de mi compañera es Vierka Valenzuela, matrícula 0051. Enfermedades y beneficios de los microorganismos en las plantas. Los microorganismos son los seres más numerosos que existen en la Tierra. Son esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas y mantienen una interacción continua con las plantas. En la zona cercana a las raíces de las plantas se pueden encontrar programas de suelo hasta 106 y 109 bacterias, las cuales en su mayoría son benéficos para su crecimiento, nutrición y defensa contra enfermedades. Aquí podemos ver algunos microorganismos relacionados con las plantas. Entre estos microorganismos podemos encontrar las bacterias, los hongos y los virus. En esta imagen podemos observar algunas características que existen entre las plantas, suelo y microbiota, con sus respectivas características. Las plantas contienen calidad de la planta, estado sanitario y etapa de desarrollo. Luego, la microbiota. Ahí podemos encontrar organismos beneficiosos, organismos patógenos y equilibrio entre ambos. Luego, con el suelo. Ahí podemos encontrar varias características, como por ejemplo el manejo del suelo, estructura, materia orgánica y estabilidad. Beneficios de las plantas a las bacterias. Bueno, el beneficio de las bacterias a las plantas es que éstas le permiten aumentar su crecimiento y desarrollo, y por otra parte las protegen de organismos que causan enfermedades. Estas siglas PEPRS significa que son microorganismos potencialmente beneficiosos para el desarrollo de las plantas. Actúan estimulando el crecimiento vegetal, mejorando su supervivencia o como biocontroles. Influencia de las rizobacterias en el crecimiento. La promoción del crecimiento en las plantas inoculadas con rizobacterias ocurre por varios factores. Uno de ellos es por la síntesis de ciertas sustancias reguladoras de crecimiento, como gibberelinas, citocinas y auxinas, las cuales estimulan la densidad y longitud de los pelos radicales, aumentando así la cantidad de raíces en la planta, lo que incrementa a su vez la capacidad de absorción de agua y nutrientes y permite que las plantas sean más vigorosas, productivas y tolerantes a condiciones climáticas adversas como las heladas o las sequías. Las rizobacterias inducen en algunos casos un sistema de resistencias en las plantas que hace que puedan tolerar el ataque de diversos patógenos del suelo al mismo tiempo. Cuando me refiero a patógenos, me estoy refiriendo a hongos, bacterias o virus. En las plantas habitan microorganismos de vida libre trabajando para su beneficio. Bacterias como Paenobacillus y Bacillus, estas incrementan el nitrógeno en el suelo, transformando el nitrógeno del aire
mientras que hongos como Penicillium incrementan la disponibilidad del fósforo. La simbiosis. Algunas plantas tienen una relación muy estrecha con los microorganismos y forman con ellos un simbiosis. Un simbiosis es decir, una relación mutualista donde ambos se benefician. Las plantas como el frijol o trébol se asocian con las bacterias capaces de fijar el nitrógeno para hacerlo disponible. La bioremediación es aquella que implica reducir la concentración, el efecto negativo de compuestos contaminantes en el ambiente mediante la biodegradación o biotransformación realizada por las bacterias, hongos o algas o plantas que tienen la capacidad adecuada. Se reconocen más de 180 géneros bacterianos de la fila activo, bacteria, Bacteroidetes, Firmicutes y Proteobacteria, y más de 140 géneros de hongos de las filas Ascomycota y Basidiomycota que degradan hidrocarburos. La eficiencia de biodegradación se incrementa regulando parámetros físicos, químicos o biológicos para mejorar el desarrollo y actividad de los microorganismos degradadores. Ejemplo de tratamientos exitosos son biomentos. Se incrementan la aireación degradadores. La micorriza son aquellas que absorben azúcares de la raíz de las plantas e introducen nutrientes como el fósforo, nitrógeno, potasio, calcio, azufre y zinc, etc. En un sistema vascular, cuando los cultivos están bajo condiciones de estrés hídrico, se observa un mayor contenido en proteína. De esta forma, se comprueba que una situación de estrés produce un adelanto en la síntesis de proteínas de alto peso molecular en las plantas no micorizadas. Por tanto, el patrón proteico de determinadas proteínas puede verse alterado en estadios tempranos del desarrollo de frutos. Buenas tardes, mi nombre es Belka Elizabeth Valenzuela Valls y junto a mi compañero le voy a estar exponiendo sobre las enfermedades y beneficios que causan los microorganismos en las plantas. Los nemátodos. Los nemátodos son animales diminutivos en forma de gusano que habitan en el suelo. La mayoría de estos organismos no representan ningún riesgo a la agricultura, ya que se alimentan de hongos, bacterias y otros organismos. Sin embargo, hay un grupo que sí representa una amenaza para la producción de hortalizas. Se trata de los nemátodos fitóganos, que se alimentan de las raíces de los cultivos. Los nemátodos pueden ingresar a la raíz y vivir dentro de ella o alimentarse por fuera de esta. Además, debido a que viven debajo del suelo y que por su tamaño no puede ser observado a simple vista, el diagnóstico de problemas de nemátodos usualmente se vuelve complicado. Tipos de microorganismos que provocan enfermedades en las plantas. Enfermedades por bacterias. Las enfermedades causadas por bacterias generalmente son de carácter esporádico y asociadas con periodos de alta temperatura y humedad relativa. Aunque condiciones de manejo de un cultivo en específico pueden proporcionar esas condiciones y propiciar el desarrollo de una enfermedad bacteriana. Alrededor de 180 especies bacterianas son conocidas como agentes causales de enfermedades en plantas. Las bacterias son microorganismos procariontes, es decir, que carecen de núcleo y se encuentran dispersos ampliamente en todo el planeta. La mayoría son de vida libre, aunque algunos causan enfermedades en otros organismos. Las morfologías de las bacterias son en forma de bastón, esféricas, elipsoidales, de filamento o espiral.
Aunque la mayoría de las bacterias fitopatógenas tienen forma de bastón, algunas bacterias presentan flagelos que les permiten el movimiento en medios líquidos, pero otras bacterias no lo poseen. La reproducción de las bacterias es asexual, por fisión binaria o bipartición, en donde cada célula se divide en dos células iguales, el cual principia que el desarrollo de una membrana citoplasmática hacia el centro de la célula madre. Aunque algunas bacterias del orden actinomicetales pueden producir esporas llamadas conidias en las puntas del filamento, el crecimiento de cada especie bacteriana puede variar en cuanto a tamaño, forma, elevación, forma de los bordes y color. Además, hay diferencias en los tiempos de duplicación, temperatura, pH, oxígeno, concentración de soluto y la actividad del agua. Todas estas características son de gran utilidad para la identificación bacteriana. Enfermedades por nemátodos. Los nemátodos son patógenos pseudocelomados, generalmente vermiformes, de tamaño microscópico, con cuerpo no segmentado, sin apéndices, con sistema muscular nervioso, reproductivo y digestivo bien definido, pero carecen de un sistema circulatorio. Estos organismos presentan dimorfismo sexual, es decir, se pueden distinguir hembras y machos. Las hembras maduras de algunas especies aumentan de tamaño y adquieren cuerpos esféricos o en forma de pera. El cuerpo de los nemátodos es más o menos transparente, cubierto de una cutícula incolora, que puede mostrar anulaciones, puntos u otros tipos de marca. El ciclo de vida de todos los nemátodos es muy similar y comprende 6 etapas: huevecillos, 4 fases larvaria y adulto. Los huevecillos dan origen a larvas, cuyas apariencias y estructuras es muy parecida a la de los nemátodos adultos. Las larvas se desarrollan y cada estado larval es finalizado por una muda. Todos los nemátodos muestran 4 estados larvales, con la primera muda ocurriendo dentro del corrión del huevecillo. El segundo estado juvenil que emerge es el infectivo. Al final de la cuarta muda, los nemátodos resultantes se diferencian hembras o machos. El ciclo de vida de huevecillos a huevecillos puede tomar de 3 a 4 semanas, bajo condiciones óptimas, especialmente en lo que se respecta a temperatura. La mayoría de los nemátodos que atacan las plantas viven una parte de su vida en el suelo, por lo que algunas de sus características como temperatura, porosidad, humedad y aireación afectan la supervivencia y movimiento de los nemátodos en el suelo. Para enfrentar las condiciones adversas del suelo, los nemátodos han desarrollado algunos mecanismos como la desecación, el congelamiento y la resistencia a la falta de alimento. Los nemátodos ocurren en mayor abundancia en la capa del suelo, comprendida entre 0 y 15 centímetros de profundidad, aunque esto puede variar de acuerdo con el lugar y hospedero. La distribución de estos patógenos en un suelo cultivado es irregular, pero será mayor alrededor de las raíces de plantas susceptibles, aun cuando éstas profundicen hasta 150 centímetros o más. Enfermedades por hongos. Los hongos son microorganismos que tienen células con núcleos eucariontes y que requieren de otros seres vivos para obtener su alimento. Heterótrofos. La mayoría de los hongos poseen un cuerpo vegetativo, constituido por filamentos tubulares microscópicos, denominados hifas, y un conjunto de hifas se conoce como micelio. El micelio puede estar formado por células que a su vez muestran 1 o 2 núcleos, o bien puede ser. Generalmente, los hongos se reproducen por medio de esporas, que son cuerpos reproductivos, usualmente consistentes de una o pocas células. Las esporas pueden originarse en un proceso asexual, sin cambio en el núcleo de la célula, o prevenir de un proceso sexual, en el cual sí tuvo lugar un cambio en el núcleo de la célula del hongo. Una gran cantidad de estos organismos producen esporas asexuales, llamadas conidias, mediante células laterales o terminales de hifa, especializadas llamadas conidióforos, mientras que otros pueden formar clamidiosporas, que son células terminales o intermedias de una hifa, que toman un aspecto redondeado y forman una pared celular gruesa. Otros hongos son capaces de formar esporas dentro de esta estructura de gruesas paredes llamadas picnidios. Enfermedades por virus. Son las enfermedades y anomalías que presentan las plantas superiores y que son difíciles de determinar. Esto se debe no solamente a la diversidad de síntomas presentados por las plantas enfermas, sino también a la dificultad de llegar a una confirmación por las pruebas de laboratorio, a causa de la extremada pequeñez de los patógenos.
Los virus son el segundo grupo de patógenos de plantas después de los hongos. En cuanto al número e importancia de las enfermedades que causan, los virus colonizan sistemáticamente a las plantas susceptibles y la multiplicación del virus va acompañada de alteraciones en la regulación de la expresión génica en las células huésped, que dan lugar al desarrollo de la enfermedad y la expresión de síntomas. Esta alteración de la expresión génica lleva a anomalías de desarrollo que en general son de falta de desarrollo a todos los niveles de organización, desde diversas clorosis, mosaicos, rayados, anillos, etc., hasta el enanismo de órganos o de la planta entera. La clorosis y reducción de crecimiento resulta en una disminución de la producción biológica del cultivo, con las consiguientes pérdidas de productos económicos. Por otro lado, las deformaciones, coloraciones anómalas, alteración de la composición química y por tanto de las cualidades nutritivas y organolépticas, etc., del producto del cultivo son también causas importantes de pérdida. Las pérdidas directas debidas a enfermedades virales se han cuantificado en numerosas ocasiones y sobre todo en cultivos intensivos, hortícolas y frutales, en sistemas agrícolas tecnificados, en la que el control con mayor éxito de otros agentes de pérdidas como insecto, mala hierba o enfermedades fúngicas o bacterianas supone un mayor impacto relativo de la virosis.